Un viento seco recorría los campos de Belén mientras las noticias de hambre y escasez se extendían como sombras que presagiaban un tiempo oscuro. En medio del clima áspero y las miradas preocupadas que cruzaban el poblado, una familia tomó una decisión que más tarde se revelaría como el primer eslabón de un plan divino que ellos no podían imaginar. Elimelec, un hombre respetado entre los suyos, miró a su esposa Noemí y comprendió que quedarse significaba ver cómo sus hijos, Malón y Quilión, se debilitaban día tras día. Nadie sabía cuánto duraría la sequía, y cada amanecer era un recordatorio de que algo debía cambiar. Fue entonces cuando se atrevieron a dejar su hogar en busca de un destino incierto. El camino hacia Moab era largo y traicionero, marcado por montañas áridas y tierras extranjeras que muchos evitaban por antiguos conflictos entre los pueblos. Sin embargo, la necesidad obliga a renunciar al orgullo, y así la familia caminó durante días bajo un sol implacable que parecía ponerlos a prueba a cada paso. Noemí observaba a sus hijos y trataba de ocultar el miedo que le apretaba el pecho. Abandonar Belén era abandonar su herencia, su identidad y la protección que Dios había prometido a su pueblo. Pero el hambre no hace distinciones, y la supervivencia dependía de llegar a Moab antes de que sus fuerzas se agotaran. Aún así, mientras avanzaban, Noemí sintió que aunque ella caminaba hacia lo desconocido, Dios ya estaba allí preparando algo. Moab era tierra de contrastes, con montes que parecían gigantes y valles que escondían su propia historia, una historia marcada por tensiones con Israel desde tiempos remotos. Noemí sabía que muchos los considerarían enemigos, pero al llegar notaron que la ciudad tenía vida, movimiento y cosechas que no habían visto en semanas. Elimelec comenzó a trabajar tan pronto como pudo, buscando ofrecer estabilidad a su familia, mientras los muchachos se adaptaban a una cultura distinta a la suya. A primera vista, el cambio parecía una bendición inesperada, una respuesta a la necesidad que los había obligado a salir de Belén. Pero lo que la familia no sabía era que cada uno estaba siendo colocado, pieza por pieza, en un tablero divino. Pasaron los años y Moab se convirtió en su hogar adoptivo, un lugar donde la mezcla de culturas podía sentirse en las celebraciones, las vestimentas y las voces que llenaban los mercados. Malón y Quilión crecieron y, al hacerse adultos, conocieron a dos mujeres moabitas que cambiarían para siempre el curso de la historia, Orfa y Ruth. Ambas tenían un trasfondo distinto, pero compartían una nobleza que cautivó a la familia. Noemí, a pesar de la distancia cultural, aprendió a ver en ellas un reflejo de los propósitos misteriosos de Dios. Ruth, en particular, tenía una serenidad que parecía esconder una fuerza que pocos podían comprender, como si hubiera nacido para momentos que aún no habían llegado. Pero así como la vida ofrece temporadas de alivio, también trae vientos inesperados que desestabilizan lo poco que se ha logrado construir. Fue en ese tiempo de aparente estabilidad cuando la tragedia golpeó sin aviso. Elimelec enfermó y, sin poder resistir, murió en tierra extranjera. Para Noemí, perder a su esposo era como perder su ancla, la mitad de su vida y la columna que sostenía su familia. Aún así, se mantuvo fuerte por amor a sus hijos, tratando de ocultar el dolor que la consumía cada noche. Sin embargo, no tendría mucho tiempo para recuperarse, porque la calamidad no llegaría sola, y Moab estaba a punto de convertirse en escenario de un dolor aún más profundo. La muerte de Elimelec fue solo el comienzo del luto que envolvería a Noemí en una tristeza tan grande que parecía imposible de soportar. Con el paso del tiempo, sus dos hijos también enfermaron, y a pesar de los esfuerzos, perdieron la vida dejando a Orfa y Ruth viudas y sin hijos. La casa que antes estaba llena de risas, trabajo y planes para el futuro se quedó en silencio, un silencio tan pesado que parecía ahogar cada rincón del lugar. Tres mujeres, unidas por el dolor, quedaron solas en una tierra donde la ausencia de un varón no solo era motivo de tristeza, sino también una sentencia de vulnerabilidad y desamparo. Sin embargo, en esa oscuridad comenzaba a encenderse una chispa. Noemí, desgastada por la pena y la incertidumbre, escuchó un rumor que se esparcía rápidamente. Jehová había visitado a su pueblo y había vuelto a dar pan a Israel. Esa noticia despertó en ella una mezcla de nostalgia y esperanza, como si un llamado profundo resonara dentro de su alma. Belén, su tierra natal, había vuelto a florecer. En su corazón sabía que debía regresar, aunque el camino fuera largo y lleno de incertidumbre para una viuda sola. Comprendió, sin embargo, que no podía imponer ese viaje a sus nueras, quienes aún tenían la posibilidad de rehacer sus vidas en su tierra. Fue entonces cuando las reunió para tomar una decisión que marcaría una bifurcación en su destino. La mañana de su partida, Noemí se levantó temprano, empacó lo poco que tenía y se dispuso a caminar hacia Belén. Ruth y Orfa, sin dudarlo, se levantaron para acompañarla, mostrando una lealtad que iba más allá de la obligación. Al caminar juntas por los caminos que separaban Moab de Israel, Noemí sintió el peso de lo que debía decirles.
Ellas aún tenían oportunidad de volver a casarse, de formar una familia, de tener estabilidad en un lugar que las conocía y las aceptaba. Sus corazones estaban rotos, pero aún había esperanza para ellas. Fue entonces cuando Noemí detuvo su paso, las miró con lágrimas acumulándose en sus ojos y les rogó que regresaran a su pueblo. Orfa escuchó las palabras de Noemí con un corazón desgarrado. Sabía que su suegra tenía razón. Quedarse significaba abrazar un futuro incierto en un país que no era el suyo, con costumbres extrañas y sin garantía alguna de seguridad. Tras mucho llorar, besó a Noemí y tomó la dolorosa decisión de volver a su hogar. Su despedida fue emotiva, pero necesaria. Ruth, por otro lado, no se movió. Sus ojos estaban firmes, llenos de algo que ni el dolor ni el miedo podían quebrar. En ese instante, Noemí vio en ella una determinación que no había notado antes, como si algo más grande estuviera obrando en el interior de aquella joven moabita. Noemí volvió a insistir, tratando de proteger a Ruth de lo que consideraba un destino difícil y amargo. Le habló del futuro duro que les esperaba, de la pobreza inminente, de las miradas de desconfianza que encontrarían en Belén por ser ella extranjera. Le habló incluso de que no tenía más hijos para darle un esposo conforme a la costumbre del levirato. Pero ninguna palabra parecía suficiente para mover a Ruth de donde estaba. La joven moabita no solo estaba decidida, parecía llamada por una fuerza que trascendía el entendimiento humano, una fuerza que la estaba empujando hacia un propósito que ni ella misma alcanzaba a comprender aún. Entonces surgió de los labios de Ruth una de las declaraciones más poderosas de fidelidad en la historia bíblica. Con voz firme, pero cargada de emoción, dijo: «No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Cada palabra era como un sello eterno, una promesa que no se hacía por conveniencia, sino por amor y convicción. Noemí quedó en silencio, sorprendida por la fuerza de aquel compromiso. Ruth no solo estaba eligiendo seguirla, estaba renunciando a su pasado, su cultura, su tierra, y abrazando un futuro desconocido bajo el amparo del Dios de Israel. Con esas palabras, el camino que iniciaron juntas dejó de ser un simple regreso. Se convirtió en una travesía marcada por la fe, la valentía y una obediencia silenciosa que pronto movería los hilos del destino. Ruth avanzó a la par de Noemí, sin mirar atrás, confiada en que aquel Dios al que escogía servir no la abandonaría. Cada paso que daba era un desafío a la lógica humana, pero a la vez un acto de entrega total a un propósito mayor. Noemí, por su parte, aunque aún cargaba con la amargura de su pérdida, encontró consuelo en la compañía de Ruth, una joven cuyo corazón ardía con una luz difícil de ignorar. El paisaje cambió a medida que se acercaban a Israel, dejando atrás la tierra moabita y entrando en un territorio conocido para Noemí, pero completamente nuevo para Ruth. Los caminos polvorientos y los campos áridos eran testigos silenciosos del inicio de una historia que siglos después seguiría inspirando a generaciones. Ruth miraba a su alrededor con curiosidad y respeto, sabiendo que cada detalle formaba parte del mundo al que ahora pertenecía por decisión propia. Nada en su rostro mostraba temor, por el contrario, parecía caminar con una quietud que revelaba que ya había hecho las paces con el sacrificio que implicaba seguir a Noemí. Mientras avanzaban, Noemí contemplaba su pasado y se preguntaba por qué Dios había permitido tanto sufrimiento. La pérdida de su esposo, la muerte de sus hijos, el dolor que marcaba cada recuerdo de Moab, todo le parecía parte de un camino sin sentido. Pero aún en su tristeza, no podía negar que la compañía de Ruth era como un rayo de luz en medio de su oscuridad. Poco a poco comenzó a entender que, aunque ella había perdido mucho, no estaba sola. Y en ese acompañamiento silencioso, Dios estaba obrando algo que aún no podía vislumbrar, pero que con el tiempo se revelaría como una obra maestra de redención. La llegada a Belén ocurrió en un momento clave, el inicio de la cosecha de cebada. Los campos empezaban a llenarse de movimiento, de trabajadores que cortaban espigas con destreza y de mujeres que recogían los granos con cuidado. Ruth observó aquella actividad con atención, comprendiendo que esa temporada traía una oportunidad que podría cambiar su destino y el de Noemí. Para la joven extranjera, cada detalle era nuevo, los aromas, las voces, las herramientas de trabajo. Sin embargo, lejos de intimidarse,
Su espíritu valiente la impulsaba a aprender, adaptarse y servir con humildad. El regreso de Noemí causó conmoción en Belén. Las mujeres la rodearon sorprendidas, preguntándose si realmente era ella, la misma mujer que había partido años atrás con esperanza y fuerza. Ahora, su rostro mostraba marcas del sufrimiento, y su mirada parecía cargar un peso imposible de medir. Noemí no ocultó su amargura y declaró: «Llámame Mara, porque en gran manera me ha amargado el Todopoderoso». Pero aunque sus palabras estaban llenas de dolor, a su lado estaba Ruth, un testimonio viviente de que Dios no la había abandonado por completo. Aun cuando Noemí no podía verlo, la semilla de la redención ya estaba plantada. Ruth, por su parte, se mantuvo en silencio, observando el panorama con respeto. Entendía que Belén no solo sería su nuevo hogar, sino también el escenario donde su fe sería probada. No tenía propiedad, riquezas ni un apellido que le garantizara un lugar entre el pueblo. Lo único que tenía era su lealtad hacia Noemí y una fe recién nacida en el Dios de Israel. Pero para Ruth, eso era suficiente. Sabía que la libertad no se encuentra en la estabilidad, sino en la obediencia. Y aunque muchos podrían verla como una extranjera sin valor, Dios estaba a punto de mostrar que a menudo elige lo que el mundo menos espera para cumplir sus planes. El silencio de la noche en Belén contrastaba con los días intensos de adaptación que vivían. Ruth comenzó a sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Debía proveer alimento para Noemí y para sí misma. Sin embargo, no había miedo en su corazón, sino una determinación que la impulsaba a buscar oportunidades. A través de conversaciones y observaciones, descubrió que había una ley en Israel que permitía a los pobres recoger lo que los segadores dejaban caer en los campos, una bendición destinada a quienes no tenían más sustento. Ese detalle encendió en ella una chispa de esperanza. La mañana en que decidió salir a los campos, Ruth se levantó temprano, tomó su velo y su manto, y se dispuso a trabajar sin saber lo que el día le depararía. Le informó a Noemí que iría a recoger espigas en cualquier campo donde hallara gracia, mostrando su humildad y su disposición a aceptar incluso lo mínimo. Noemí la observó con una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que los campos no solo eran lugar de trabajo, sino también de riesgos. Sin embargo, entendió que la decisión de Ruth era necesaria, y la bendijo con un susurro que revelaba una esperanza tímida. Quizás Dios empezaba a abrirles una puerta. Sin saberlo, Ruth estaba a punto de entrar en un terreno donde su vida cambiaría para siempre. Un campo que pertenecía a un hombre justo, respetado y temido por muchos, Booz. Pero en ese momento, ella no conocía su nombre, su historia ni su importancia dentro del linaje de Judá. Lo único que sabía era que necesitaba trabajar y que no debía rendirse. Cada paso que daba hacia los campos de Belén resonaba en los pasillos invisibles del propósito divino. Ruth pensaba que solo iba a recoger espigas. Dios sabía que estaba caminando hacia su destino. Y así, sin fanfarria ni señales extraordinarias, Ruth llegó a aquel campo que marcaría su futuro. El sol comenzaba a elevarse, iluminando los tallos dorados que se mecían suavemente con el viento. Ella respiró hondo, se ajustó el manto y comenzó a trabajar con diligencia, inclinándose una y otra vez para recoger lo que encontraba. No tenía idea de que alguien la observaba, ni que su presencia sería motivo de conversaciones entre los trabajadores. Ruth solo sabía que debía ser fiel en lo pequeño. Pero mientras ella recogía espigas, el cielo empezaba a escribir una historia que generaciones recordarían por siglos. El sol bañaba los campos de Belén con un brillo cálido y dorado cuando Booz llegó para supervisar el trabajo de sus segadores. Era un hombre respetado, un varón de gran influencia en la comunidad, conocido por su carácter noble y su generosidad. Mientras caminaba entre los trabajadores, saludándolos con una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz, sus ojos se detuvieron en una figura que no había visto antes. Era una joven extranjera que recogía espigas con dedicación y humildad, sin reclamar lo que no era suyo y sin interrumpir el ritmo de quienes trabajaban. Hubo algo en ella que llamó su atención, un detalle que no supo nombrar en ese instante, pero que despertó en él una silenciosa curiosidad.
Booz, intrigado, llamó a uno de los segadores para preguntar quién era esa mujer que trabajaba sin descanso bajo el sol. El segador le contó la historia que ya circulaba entre los trabajadores. Aquella mujer era Ruth, la moabita que había regresado con Noemí desde una tierra extranjera después de perder a su esposo. Aunque otros hubieran considerado su presencia como un riesgo cultural o incluso una amenaza, Booz escuchó la historia con interés y respeto. La forma en que ella se había levantado temprano, la manera diligente en que recogía espigas y la determinación que mostraba sin decir una palabra revelaban algo más profundo que simple necesidad, un espíritu de nobleza. En ese momento, Booz caminó hacia ella con pasos firmes pero no intimidantes, mostrando en su rostro una mezcla de autoridad y bondad. Ruth, al verlo acercarse, se detuvo por respeto, pues no sabía quién era aquel hombre, pero intuía que su llegada no era casual. Booz la saludó con cortesía y le habló con una voz amable que la sorprendió. Le dijo que no fuera a otros campos, que permaneciera en los suyos y que trabajara junto a sus criadas para asegurar su bienestar. Sus palabras no eran solo instrucciones, sino una protección silenciosa para una mujer que, por ser extranjera, fácilmente podía caer en abuso o desprecio. Ruth sintió que aquella conversación era más que un encuentro casual, era una oportunidad que no debía tomar a la ligera. La joven moabita, con humildad y respeto, cayó rostro a tierra y preguntó por qué él mostraba tanta bondad hacia alguien como ella, una extranjera sin derechos ni influencia. Booz, con una mirada que revelaba una profunda comprensión, le dijo que había oído todo acerca de lo que ella había hecho por Noemí, cómo había dejado su tierra, su pueblo y sus dioses para seguirla y refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Sus palabras tocaron algo profundo en Ruth, porque nadie hasta ese momento había reconocido el sacrificio que ella había hecho en silencio. Booz no la veía como una extranjera, la veía como una mujer de valor incomparable. Aquel reconocimiento fue como una chispa que encendió un resplandor en el alma de Ruth. Las lágrimas que ella había retenido desde la muerte de su esposo y el largo viaje desde Moab comenzaron a presionar en sus ojos, pero Ruth se mantuvo firme. Le agradeció a Booz por su favor, por la seguridad que le ofrecía y por hablarle con tanta amabilidad. Su voz temblaba con sinceridad. Era la primera vez, desde que había dejado Moab, que alguien veía en ella algo más que vulnerabilidad. Booz veía propósito y dignidad. Booz, movido por la compasión y por algo que aún no comprendía del todo, le ordenó a sus segadores que dejaran caer espigas a propósito para que Ruth pudiera recoger con mayor facilidad. También les advirtió estrictamente que nadie debía molestarla ni hablarle con dureza. Esa orden revelaba un respeto inusual hacia ella, algo que no se concedía fácilmente a una extranjera. Los trabajadores obedecieron, pero no pudieron evitar comentar entre ellos la especial atención que su señor había mostrado hacia aquella joven moabita. Quizás no sabían aún lo que aquello significaba, pero algo en ese campo estaba comenzando a cambiar. Ruth siguió trabajando durante horas, inclinándose una y otra vez para recoger las espigas que caían a su alrededor. Su mente aún repasaba las palabras de Booz, intentando comprender por qué aquel hombre había sido tan generoso con alguien como ella. Sin embargo, lejos de distraerse, su determinación aumentó. Sabía que debía aprovechar esa oportunidad, no por ambición, sino para honrar a Noemí y sostenerla en su vejez. Cada espiga que recogía era un acto de amor hacia su suegra, una forma de seguir reafirmando la decisión que había tomado en aquel camino entre Moab e Israel. Cuando llegó la hora de comer, Ruth se mantuvo apartada por respeto, consciente de que su condición de extranjera la colocaba en un lugar distinto al de las demás trabajadoras. Pero Booz la llamó y la invitó a sentarse con los segadores, ofreciéndole pan, vino y alimento en abundancia. Para Ruth, aquello era un gesto que desbordaba su comprensión, un acto de generosidad que desafiaba las normas sociales de Israel. Incluso cuando ella había comido hasta saciarse, Booz le permitió guardar lo que sobraba para llevarlo a Noemí. Esa acción no solo la reconfortó físicamente, sino que avivó en ella una esperanza que comenzó a echar raíces en su corazón. Cuando terminó la jornada, Ruth recogió las espigas y regresó a casa con Noemí.
Al llegar, la suegra quedó sorprendida al ver la cantidad de grano que Ruth había traído. Aquello no era normal para una joven que había salido sola a espigar por primera vez. Noemí, con ojos llenos de asombro, le preguntó dónde había trabajado y quién había sido tan generoso con ella. Ruth mencionó el nombre de Booz, sin darse cuenta de que esa simple revelación encendía una llama de esperanza en el corazón de Noemí. Ella conocía a Booz, sabía que era un hombre cercano al clan de su difunto esposo. En ese momento, los ojos de Noemí se iluminaron por primera vez en mucho tiempo. Lo que Ruth no sabía era que Booz no era simplemente un hombre rico o un líder respetado en la comunidad. Él era un pariente redentor, alguien que, según la ley, tenía el derecho, y en algunos casos el deber, de rescatar a una familia en desgracia, restaurando su herencia y continuando el linaje del difunto. La aparición de Booz en su camino no era un accidente, era un rastro clarísimo de la intervención de Dios, una pieza clave en un plan que estaba empezando a revelarse lentamente. Noemí, al escuchar las acciones de Booz, pronunció palabras de bendición que parecían provenir de un lugar donde la fe y la esperanza se habían escondido por demasiado tiempo. Bendijo al Señor por no haber retirado su misericordia ni de los vivos ni de los muertos. Ruth escuchaba sin entender del todo la profundidad de lo que Noemí decía, pero comprendía que algo importante estaba sucediendo. La viuda de Israel sabía que la aparición de Booz era una señal clara, una puerta divina que se abría ante ellas en medio de la adversidad. Aún así, Noemí no quiso adelantarse a los acontecimientos. Sabía que la historia aún estaba desarrollándose y que era necesario caminar con sabiduría. Le aconsejó a Ruth que siguiera trabajando cerca de las criadas de Booz durante toda la cosecha, para que nadie la molestara y para que pudiera aprovechar la protección y favor que él le ofrecía. Ruth escuchó con respeto y obediencia, consciente de que Noemí tenía un discernimiento que ella no debía ignorar. La joven comprendió que la voz de su suegra era parte de la guía de Dios en este nuevo capítulo de su vida. Con el paso de los días, Ruth continuó trabajando en los campos de Booz. Cada jornada revelaba más del carácter de aquel hombre, su justicia, su bondad, su compromiso con la ley y con Dios. Ruth lo observaba a la distancia, sin invadir su espacio, pero era imposible no notar la manera en que Booz se aseguraba de que estuviera protegida. Él no lo hacía con ostentación ni con palabras vacías, sino con acciones consistentes que hablaban más fuerte que cualquier discurso. Ruth comenzó a sentir que aquel campo no solo era un lugar donde trabajaba, era un refugio que Dios había preparado para ella. La relación entre Ruth y Booz no se construía sobre conversaciones largas o miradas románticas, se construía sobre respeto, honra y testimonios silenciosos de carácter. Ruth veía en Booz a un hombre que reflejaba la bondad del Dios de Israel, mientras que Booz veía en Ruth una fortaleza y una lealtad raras que lo impresionaban profundamente. Ambos caminaban en obediencia y humildad, sin saber que Dios los estaba acercando suavemente hacia un propósito mucho mayor que cualquier expectativa humana. El final de la cosecha de cebada trajo consigo la transición hacia la cosecha de trigo, y Ruth continuó trabajando con la misma dedicación. A medida que las semanas pasaban, su renombre comenzó a crecer entre los trabajadores y las mujeres del pueblo. Muchos veían en ella un ejemplo de trabajo arduo, modestia y fidelidad. Pero Ruth no buscaba reconocimiento, buscaba sostener a Noemí y honrar al Dios que había decidido servir. Sin embargo, mientras todo parecía avanzar con naturalidad, Noemí entendía que el tiempo para tomar una decisión se acercaba. Noemí, con la sabiduría que solo la experiencia y el dolor pueden dar, comenzó a observar señales que Ruth no alcanzaba a percibir. Sabía que la protección de Booz era un indicio claro de interés, pero también conocía cómo funcionaban las leyes y costumbres de Israel. Si Booz realmente deseaba redimirlas, debía haber un proceso, un movimiento legal y espiritual que debía iniciar. Pero Booz, a pesar de su favor hacia Ruth, no había dado aún ese paso. Noemí comprendió que era momento de actuar con prudencia y estrategia. Mientras la noche se acercaba y el clima cambiaba, Noemí tomó una decisión que transformaría el rumbo de la historia.
Llamó a Ruth y le explicó el plan que debía ejecutar, un plan audaz basado en la tradición, la fe y la esperanza de que Booz respondería con honor. Ruth escuchó cada instrucción con atención, consciente de que lo que Noemí estaba a punto de pedirle requería valentía, pureza y absoluta confianza en Dios. No era un plan común, era un acto de fe que podía abrir una puerta hacia el futuro, o cerrarla para siempre, dependiendo de cómo Booz reaccionara. Ruth asintió con humildad y aceptó todo lo que Noemí dijo. La obediencia era parte de su identidad, y sabía que la sabiduría de su suegra no era producto del azar. Aunque su corazón comenzó a latir con un ritmo más acelerado ante lo desconocido, Ruth decidió confiar. Noemí la miró con ternura, comprendiendo el enorme peso que acababa de poner en sus manos. Aún así, sabía que si había alguien con la pureza, valentía y la gracia necesarias para llevar a cabo ese acto, era Ruth. Las horas siguientes estuvieron cargadas de silencio, preparación y un ambiente de transición. Ruth se bañó, se ungió y se vistió con sus mejores ropas, tal como Noemí le había instruido. No era un acto de seducción, sino de honor. Dejaría de presentarse como una viuda en duelo para presentarse como una mujer dispuesta a ser redimida. Aquel cambio exterior simbolizaba algo mucho más profundo, el inicio de una etapa nueva en el plan redentor que Dios estaba tejiendo en secreto. Cuando la noche cayó y la oscuridad cubrió los campos de Belén, Ruth se dispuso a caminar hacia la era donde Booz estaba trabajando. Las estrellas iluminaban su camino, mientras su corazón oscilaba entre la incertidumbre y una paz inexplicable. Cada paso que daba resonaba en el silencio nocturno como un recordatorio de que lo que estaba a punto de suceder no era una simple acción humana, era el cumplimiento de un propósito divino que había comenzado mucho antes de que ella naciera. El sonido lejano de voces, risas y el crujir del trigo trillado anunciaban que Booz estaba allí, supervisando el proceso final de la cosecha. Ruth se acercó con cautela, oculta por la oscuridad, esperando el momento preciso para cumplir la instrucción de Noemí. Cuando Booz terminó de comer y beber, se acostó al borde del montón de grano, satisfecho por el trabajo del día. Ruth, con el corazón latiendo con fuerza, supo que el instante había llegado. Con pasos silenciosos, se acercó al lugar donde Booz dormía. Su respiración era suave, pero su espíritu estaba firme. Sin decir una palabra, hizo exactamente lo que Noemí le había indicado, descubrió los pies de Booz y se recostó allí. No era un acto inapropiado, sino un gesto cultural cargado de significado. Estaba pidiendo cobertura, protección, redención. Aquel acto sería la llave que abriría una puerta que Dios había preparado desde generaciones atrás. Y mientras Ruth descansaba allí, esperando la reacción de Booz, el cielo parecía contener la respiración. El destino, la fe y la historia estaban a punto de entrelazarse en una escena que cambiaría no solo la vida de Ruth y Booz, sino también el rumbo del linaje que llegaría hasta Jesús. La noche avanzaba en silencio sobre los campos de Belén, envolviendo la era con un aire de misterio y expectación. Ruth permanecía acostada a los pies de Booz, consciente de que cada latido de su corazón marcaba un paso más hacia un destino que apenas empezaba a revelarse. El silencio era tan profundo que podía escuchar el roce del viento entre las gavillas de trigo, como si la creación entera aguardara el despertar de un momento sagrado. Mientras la luna iluminaba tenuemente el lugar, Ruth se mantuvo en oración silenciosa, pidiendo a Dios que su acto fuese comprendido, respetado y recibido con honra. Sabía que la madrugada traería no solo luz, sino también una respuesta que cambiaría su vida. Booz, envuelto en el sueño propio de un día arduo, comenzó a moverse inquieto. El aire fresco de la madrugada rozaba sus pies descubiertos, despertándolo poco a poco. Su respiración se aceleró al sentir una presencia a su lado, algo inusual en un lugar donde solo deberían encontrarse trabajadores exhaustos. Se incorporó sobresaltado, con el corazón acelerado por la sorpresa, tratando de entender lo que ocurría. La penumbra no le permitía distinguir bien la figura, pero sabía que no era un hombre. Aún confundido y con voz entrecortada, preguntó quién estaba allí,
sabiendo que la respuesta podía alterar el rumbo de su corazón. Ruth, con humildad y valentía, levantó ligeramente la voz, lo suficiente para que Booz la escuchara sin sobresaltos. «Soy Ruth, tu sierva», dijo con un temblor que mezclaba respeto y determinación. Entonces, con una frase tan profunda como la fe que la sostenía, añadió: «Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor». Su petición era más que un pedido, era una declaración de propósito, un acto de confianza absoluta en un hombre cuyo carácter había demostrado ser digno de tal honor. Ruth no buscaba romance ni seguridad personal, buscaba restauración, justicia y la continuidad del nombre de su familia. Las palabras de Ruth atravesaron a Booz como un rayo de claridad en medio de la noche. Nunca habría imaginado que aquella joven moabita, tan humilde y trabajadora, se acercaría a él con una petición tan sagrada. Se quedó en silencio por unos momentos, observándola con una mezcla de admiración y respeto. Su mente repasaba cada gesto, cada palabra y cada acto de nobleza que había visto en ella desde el día en que apareció en sus campos. Y ahora, entendía que lo que Ruth pedía no era para ella sola, sino para honrar a Noemí, a su difunto esposo y a Dios mismo. Booz rompió el silencio con una bendición que parecía descender directamente del cielo. Le dijo a Ruth que era una mujer de admirable virtud, digna de honra, y que su acto superaba incluso su sacrificio anterior al dejar Moab. Aquellas palabras no eran un halago vacío, eran un reconocimiento profundo a la esencia de Ruth, a su fidelidad, a la fuerza que ella había mostrado desde el día en que eligió seguir a Noemí. Booz sabía que cualquier hombre hubiera sentido orgullo de ser buscado por una mujer así, pero él también entendía que aquella situación debía manejarse con justicia, prudencia y una integridad absoluta. Luego, Booz reveló una verdad que congeló el corazón de Ruth por un instante. Había otro hombre más cercano en parentesco, alguien que, según la ley, tenía prioridad para redimir la herencia de Noemí. Esa revelación cayó sobre Ruth como una sombra, una posible barrera entre el futuro que Noemí anhelaba y la realidad que la ley dictaba. Pero Booz, viendo la inquietud en sus ojos, levantó la mano y la tranquilizó. Le aseguró que haría todo lo que estuviera en su poder, y que si el otro hombre no quería tomar ese lugar, él lo haría con honor. Sus palabras eran un compromiso sellado por la integridad que lo caracterizaba. Ruth respiró hondo, permitiendo que aquella promesa aliviara la tensión que se había acumulado en su pecho. El viento nocturno acariciaba su rostro mientras Booz hablaba, y por un instante sintió que Dios mismo le estaba respondiendo a través de la voz de aquel hombre. La incertidumbre seguía presente, pero había esperanza. Booz la miraba con una mezcla de serenidad y decisión, como alguien que había comprendido que su papel en aquella historia iba más allá del deber y tocaba los planes eternos de Dios. Su determinación lo hacía parecer un pilar firme en medio de la fragilidad humana. Para evitar comentarios malintencionados y proteger la reputación de Ruth, Booz le pidió que permaneciera a su lado hasta el amanecer. No quería que nadie la viera regresar sola en la oscuridad, quería preservar su honra por encima de cualquier apariencia. Ruth aceptó con gratitud, comprendiendo que aquella protección era tan valiosa como cualquier promesa. Permaneció allí en silencio, sentada a los pies de Booz, sin tocarlo, sin romper la distancia adecuada, simplemente aguardando la luz del alba mientras meditaba en todo lo que Dios estaba obrando. Mientras la noche comenzaba a disiparse, Booz se levantó lentamente, mirando a Ruth con un respeto que trascendía cualquier costumbre social. Antes de permitirle regresar a Noemí, tomó de entre los granos y midió 6 medidas de cebada, un regalo abundante que debía llevar a su suegra como señal de favor. No era un simple obsequio, era un mensaje implícito: no regresarás a ella con las manos vacías. Dios está obrando. Ruth recibió aquel peso con reverencia, sabiendo que cada grano era un testimonio de la generosidad de Booz y de la fidelidad divina que la había guiado hasta ese momento. Ruth emprendió el camino de regreso a casa mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados. Sus pasos eran más firmes que la noche anterior, aunque su corazón seguía luchando entre la esperanza y la incertidumbre. Mientras avanzaba,
El silencio del amanecer la envolvía como un manto, permitiéndole reflexionar en lo que había experimentado. Sabía que el día que estaba comenzando sería decisivo, pues Booz se dirigiría a la puerta de la ciudad para enfrentar una de las conversaciones más importantes de su vida. Pero ella también comprendía que no podía controlar el futuro, solo podía confiar. Cuando Ruth entró en casa, Noemí se levantó rápidamente, alertada por el ruido de la puerta. Los ojos de la anciana recorrieron el rostro de Ruth, buscando señales de lo que había sucedido. Antes de hablar, Ruth le mostró las 6 medidas de cebada y explicó que Booz no quería que volviera con las manos vacías. Los labios de Noemí temblaron levemente, y sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y fe renovada. Aquel regalo era más que alimento, era la evidencia de que Booz se tomaba en serio la petición, y de que Dios no las había olvidado. Con voz firme, Noemí le dijo a Ruth que debía esperar con calma, porque Booz no descansaría hasta resolver el asunto ese mismo día. La certeza en las palabras de Noemí era tan fuerte que Ruth sintió un escalofrío. Era como si Noemí supiera que el destino ya había comenzado a moverse en su favor. Aún así, el corazón de Ruth se mantenía prudente. Ella sabía que aunque Booz era un hombre de honor, el otro pariente tenía derecho legal antes que él. La tensión de esta realidad hacía que cada minuto se convirtiera en una prueba de confianza. Mientras la mañana avanzaba, Booz llegó a la puerta de la ciudad, donde se tomaban las decisiones legales importantes. Su presencia llamó la atención de los ancianos que se reunían allí a diario para juzgar, deliberar y validar acuerdos. Booz sabía que aquel lugar era el escenario perfecto para una decisión que no solo afectaría su vida, sino también el futuro de una familia entera. No pasó mucho tiempo antes de que el pariente más cercano llegara, y Booz lo llamó para que se sentara entre los ancianos, preparando así el escenario para un intercambio que definiría su destino. Mientras tanto, Ruth permanecía en casa junto a Noemí, esperando noticias. La incertidumbre pesaba sobre ella como una nube densa, pero su fe se mantenía firme. Recordaba las palabras de Noemí, la mirada de Booz, y el camino que Dios la había guiado desde Moab hasta ese instante. Cada experiencia se entrelazaba como piezas de un rompecabezas que ella no terminaba de comprender, pero cuya imagen final estaba claramente en las manos de Dios. Sentada en silencio, respiraba profundamente, intentando calmar la ansiedad que se colaba en su pecho. A la distancia, aunque Ruth no podía verlo, Booz comenzaba a exponer el asunto frente a los ancianos. Habló del campo que pertenecía a Elimelec, esposo difunto de Noemí, y del deber de comprarlo para preservar la herencia familiar. El pariente más cercano escuchó con atención y, al principio, mostró interés. Redimir la tierra significaba agregar un terreno valioso a sus posesiones. Pero Booz, con astucia y honestidad, reveló la segunda parte del asunto. Redimir la tierra implicaba también tomar a Ruth como esposa para levantar descendencia al difunto. Cuando el otro pariente escuchó el nombre de Ruth y comprendió la responsabilidad completa, su semblante cambió. No porque despreciara a Ruth, sino porque entendía que aceptar ese acto afectaría su propia herencia, su propia descendencia y el futuro de su familia. Miró a Booz y, con un suspiro, declaró que no podía cumplir con aquel deber. La tensión que Booz había guardado en su corazón se transformó en un suspiro de alivio silencioso. En ese momento, los ancianos fueron testigos del acto legal que transfería el derecho de redención a Booz. En casa, Ruth sintió una sensación extraña en el pecho, como si un peso invisible comenzara a levantarse. No sabía por qué, pero su espíritu percibía que algo estaba sucediendo. Noemí la observaba en silencio, como si también sintiera el movimiento divino que estaba ocurriendo a la distancia. Ambas mujeres permanecieron quietas, cada una sosteniendo la mano de la otra, como si ese contacto las mantuviera ancladas mientras esperaban el desenlace de un acto que Dios había preparado. En la puerta de la ciudad, el acuerdo se selló con una antigua costumbre. El pariente se quitó la sandalia y se la entregó a Booz como señal de renuncia y transferencia del derecho. Los ancianos levantaron la voz para bendecir a Booz, deseando que su casa fuese fuerte,
próspera y tan fecunda como la de las matriarcas de Israel. Las palabras resonaban como un eco profético, cargado de un peso que ninguno de ellos comprendía por completo. No sabían que sus bendiciones preparaban el camino para la llegada del rey David y del Mesías. Booz, con la sandalia en la mano y la bendición resonando en sus oídos, sintió una mezcla de solemnidad y gozo. No era solo un acuerdo legal, era un acto espiritual, un llamado divino a entrar en una historia que Dios estaba escribiendo desde generaciones atrás. Su corazón latía con la certeza de que había dado un paso irreversible hacia un propósito mucho mayor que él mismo. Mientras emprendía el camino de regreso, el amanecer lo recibió con una luz nueva, como si el cielo celebrara la fidelidad de un hombre dispuesto a obedecer. En ese mismo instante, en el hogar donde Ruth esperaba, el aire cambió. Algo en el ambiente se sintió distinto, como si una puerta invisible se hubiera abierto. La esperanza, que había estado contenida y en silencio, comenzó a expandirse en el pecho de Ruth con una fuerza indescriptible. Noemí, con ojos sabios y brillantes, comprendió lo que ese cambio significaba. Aún no tenía noticias, pero sabían que el Dios que las había guiado no las dejaría sin respuesta. Y mientras la mañana seguía avanzando, Booz dio un paso más cercano hacia aquella mujer que había cambiado su forma de ver la vida. Ruth, sin saberlo, se encontraba a instantes de escuchar la noticia que transformaría para siempre su historia, y la historia del linaje del cual nacería Jesús. El camino hacia Belén se extendía frente a Ruth y Noemí como un sendero de polvo, memorias y promesas rotas que aún dolían en la piel. Mientras avanzaban, la brisa del amanecer parecía susurrar historias antiguas, como si las colinas de Judea reconocieran a Noemí después de tantos años lejos de casa. Ruth observaba a su suegra con una mezcla de respeto y preocupación profunda, entendiendo que cada paso removía los recuerdos de un pasado que aún ardía. En ese silencio cargado de emociones, ambas mujeres caminaban hacia un futuro que no podían prever, pero que Dios ya había comenzado a escribir. A medida que se acercaban a Belén, el ambiente se transformaba, más voces, más movimiento, más vida pulsando entre las callejuelas. Ruth sintió el peso de ser extranjera intensificarse, como si cada mirada desconocida la recordara de dónde venía y lo diferente que era. Noemí avanzaba con el rostro endurecido, tratando de mantener la dignidad mientras sabía que las sorpresas, buenas o malas, las esperaban. Y mientras cruzaban los primeros límites de la ciudad, un murmullo comenzó a levantarse entre los habitantes que reconocieron la figura envejecida de la mujer que, hacía años, partió con su esposo y 2 hijos con un futuro prometedor. Las mujeres del pueblo se acercaron con asombro, murmurando entre ellas como si hubieran visto un fantasma volver desde tierras lejanas. ¿Es esta Noemí?, preguntaban unas a otras con incredulidad, observando su semblante agotado, su mirada apagada por el dolor y la desolación. Ruth permaneció a su lado, sintiendo la oleada de curiosidad caer sobre ambas como una tormenta silenciosa. Noemí respiró hondo, preparando el corazón para enfrentar preguntas que quizá no quería responder. Y aunque Ruth no conocía la ciudad, sí entendía lo que era ser examinada, juzgada y medida por ojos que no conocía. El bullicio aumentó cuando Noemí finalmente abrió la boca, su voz trémula y cargada de años de sufrimiento. Explicó que se había ido llena y regresaba vacía, admitiendo que la vida la había golpeado con una fuerza que nunca imaginó. Ruth sintió una punzada en el pecho al oír esas palabras, pues sabía que aunque Noemí había perdido todo, su compañía era un acto de amor sincero. Sin embargo, entendía también que Noemí necesitaba expresar ese dolor para liberar el peso que llevaba acumulado en el alma. Las mujeres la escucharon con atención, sus rostros cambiando entre compasión y sorpresa al ver la extranjera que la acompañaba. En medio de esa agitación, Ruth se mantuvo firme, consciente de que su presencia levantaba preguntas. El hecho de que fuera moabita despertaba desconfianza, pues Moab era una nación despreciada por Israel desde tiempos antiguos. Su origen la convertía en un riesgo, una figura incómoda, alguien que pertenecía a un pueblo con un legado conflictivo para la memoria israelita. A pesar de ello, Ruth no bajó la mirada,
sabiendo que su compromiso con Noemí iba más allá del juicio humano. En el silencio de su corazón, confiaba en que el Dios de Israel no la dejaría desamparada, aunque los hombres aún no la vieran con respeto. La llegada de Noemí coincidió con el inicio de la cosecha de cebada, un tiempo de abundancia y actividad frenética en los campos de Belén. Ruth observó a los trabajadores mientras cargaban cestas, cortaban espigas y preparaban las eras. Todo parecía tan organizado, tan distinto de lo que conocía en Moab. A pesar de sentirse fuera de lugar, algo dentro de ella ardía con determinación. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y depender únicamente de la compasión ajena. Debía trabajar, debía actuar, debía demostrar que su decisión de venir era tan firme como su palabra había prometido. Ruth decidió que debía salir a buscar alimento, consciente de que su condición de extranjera no le permitiría exigir nada. Su intención era trabajar en los campos recogiendo lo que los segadores dejaran caer, una labor humilde permitida por la ley mosaica para los pobres y los forasteros. Antes de partir, pidió permiso a Noemí, quien la miró con una mezcla de gratitud y preocupación maternal. Noemí sabía que el mundo exterior podía ser cruel, especialmente para una mujer extranjera sin protección. Pero también sabía que la joven era valiente y estaba decidida a honrar su compromiso. Ruth caminó hacia los campos con el corazón acelerado, orando en silencio al Dios que había decidido seguir. Aunque aún no comprendía del todo sus caminos, confiaba en que Él dirigiría sus pasos en la tierra que ahora era su hogar. Las espigas doradas se mecían suavemente bajo el viento, como si danzaran al ritmo de una providencia invisible que Ruth apenas comenzaba a percibir. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la mezcla de incertidumbre y esperanza que la acompañaba. Para Ruth, ese campo no era solo tierra de cultivo, sino el escenario donde su vida comenzaría a transformarse. Cuando llegó al borde del terreno, se detuvo un momento, observando la vasta extensión sembrada. Vio a los segadores trabajar bajo el sol, sus movimientos rápidos y coordinados. Podía escuchar el sonido repetitivo de las hoces cortando las espigas y el crujido de los tallos al caer. Sintió la intensidad del momento, sabiendo que cada paso dentro de ese campo simbolizaba más que el simple acto de recoger alimento, representaba el inicio de su determinación por sobrevivir y proteger a Noemí. Sin imaginarlo, ese mismo campo la conduciría a un destino mucho mayor del que su mente podía concebir. Ruth dio su primer paso entre las espigas con humildad y decisión, inclinándose para recoger lo que encontraba. Su ritmo era constante, y aunque su espalda comenzó a dolerle, no disminuyó la marcha. Los trabajadores la observaron, algunos con curiosidad y otros con indiferencia. Para ellos era solo una extranjera intentando sobrevivir, una mujer sin estatus ni derechos, una figura insignificante en medio de la vasta cosecha. Pero en el cielo, Dios veía algo más, veía el corazón fiel que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por amor. Mientras trabajaba, Ruth no sabía que sus pasos estaban siendo guiados hacia el campo de un hombre que cambiaría su vida para siempre. La casualidad no era parte de este relato, pues en la narrativa divina todo movimiento tiene propósito. Y sin saberlo, Ruth había llegado exactamente al lugar donde su historia se enlazaría con la redención, la herencia y el linaje que siglos después daría vida al Salvador del mundo. Pero en ese momento, ella solo era una mujer inclinada entre espigas, ajena al milagro que comenzaba. Los trabajadores comenzaron a comentar entre ellos, señalándola discretamente mientras seguían con sus labores. Algunos habían escuchado rumores del regreso de Noemí y de la extranjera que la acompañaba. Otros simplemente observaban con cierta distancia, acostumbrados a recibir a forasteros en tiempos de cosecha. Ruth mantenía su mirada baja, enfocada en su tarea, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como desafío o arrogancia. Su humildad era evidente, pero también lo era su determinación férrea. El sol avanzaba en el cielo y el calor se hacía más intenso, pero Ruth no se detenía. Cada espiga recogida era una forma de honrar a Noemí y de sostener su pequeño hogar. A pesar del cansancio, una fuerza interna la impulsaba,
como si su alma comprendiera que estaba trabajando no solo para llenar el estómago, sino para sembrar un futuro que aún no podía imaginar. En cada movimiento, Ruth mostraba su carácter, resiliente, valiente, y guiada por una convicción que trascendía su origen. En algún punto del día, Ruth sintió una sombra acercarse detrás de ella, pero no se atrevió a mirar. Estaba acostumbrada a ser ignorada, no notada. Sin embargo, lo que ocurría a su espalda no era indiferencia, sino el inicio de una mirada que cambiaría su destino. Pues el dueño del campo acababa de llegar, y sus ojos, sin buscarlo, habían caído sobre la figura humilde que recogía espigas con una dedicación que lo dejó intrigado. Esa mirada marcaría el inicio de un lazo invisible entre dos vidas destinadas a encontrarse. El hombre observó en silencio, reconociendo que aquella joven no trabajaba como las demás. Su postura, su disciplina, su humildad y su concentración llamaron su atención de inmediato. Preguntó a su supervisor quién era esa mujer que recogía con tanto esmero entre las espigas. Las respuestas comenzaron a formarse mientras Ruth seguía sin saber que se había convertido en el centro de una conversación que marcaría un antes y un después en su existencia. Cada palabra que se estaba por pronunciar abriría una puerta espiritual que la conduciría hacia el propósito que el cielo había preparado para ella. Las conversaciones alrededor comenzaron a tejer la identidad de Ruth en los oídos del dueño del campo, revelando detalles que él no había solicitado, pero que despertaron en él un profundo interés. Supo que era la moabita que había llegado con Noemí, que había dejado su tierra, su familia y sus dioses por unirse a un pueblo que no era suyo. Se enteró de su fidelidad, de su valentía y de su trabajo desde temprano sin detenerse. Cada nueva información aumentaba su admiración silenciosa por aquella joven. Ruth, ajena a todo, seguía recolectando espigas con la misma dedicación. En ese mismo instante, Ruth sintió por primera vez que no estaba sola en el campo, aunque no sabía por qué. Era como si una presencia la envolviera, una mirada que no la juzgaba, sino que la veía con misericordia y respeto. Sin embargo, no se atrevió a girar, manteniéndose firme en su tarea. Algo en su corazón le indicó que ese día no sería como los demás, aunque no logró descifrar en qué sentido cambiaría todo. Las espigas entre sus dedos parecían más livianas, como si el viento hubiese comenzado a actuar de forma diferente a su alrededor. El dueño del campo, sin acercarse aún, decidió observar un poco más, queriendo comprender la esencia de aquella joven antes de pronunciar palabra alguna. Había algo en su actitud que irradiaba una nobleza extraña para ser extranjera, algo que superaba los prejuicios de su origen. Sus ojos siguieron los movimientos de Ruth, y aunque aún no había hablado, ya estaba tomando una decisión que transformaría el destino de ambas mujeres. Ruth seguía inclinada, sin imaginar que el primer eslabón de su redención acababa de activarse. Mientras el día avanzaba, el murmullo del campo parecía hacerse más suave alrededor de Ruth, como si la atmósfera estuviera preparando el momento para un encuentro que trascendería generaciones. Noemí, lejos del campo, ignoraba completamente que la misericordia de Dios estaba escribiendo una respuesta silenciosa para su amargura. Y Ruth, con las manos llenas de espigas, no sabía que estaba a punto de cruzarse con un hombre cuyo nombre resonaría en las páginas eternas de las Escrituras. Todo estaba listo, todo estaba alineado, todo estaba por revelarse. Y justo cuando el sol alcanzó su punto más alto, el dueño del campo decidió acercarse, dando inicio al encuentro que cambiaría el rumbo del linaje más grande de la historia. Ruth, sin levantar la vista, sintió pasos acercarse lentamente hacia ella. Ruth escuchó los pasos detrás de ella, firmes pero tranquilos, como si pertenecieran a alguien acostumbrado a moverse con autoridad sin necesidad de imponerla. Su corazón latía con fuerza, pero no se atrevió a girarse. Para una extranjera, cualquier encuentro inesperado podía significar desde una simple advertencia hasta un momento peligroso. El campo estaba lleno de hombres, y ella sabía que no todos eran misericordiosos. Sin embargo, había algo en la forma de aquellos pasos que no transmitía amenaza, sino una serenidad profunda que la envolvía sin explicación. El dueño del campo, Booz,
Se detuvo a pocos metros de ella, observándola por un momento más antes de hablar. No era un hombre joven, pero su presencia tenía un peso respetado por toda Belén. Su voz, cuando surgió, llevaba consigo una mezcla de autoridad y amabilidad que hacía que los trabajadores se enderezaran en cuanto lo escuchaban. Pero esa voz, en ese momento, se dirigió únicamente a Ruth, pronunciando palabras que ella jamás imaginó escuchar en tierra extranjera. Había en su tono una gentileza inesperada que perforó la barrera del miedo. «Escucha, hija mía», dijo Booz, usando una expresión de respeto y afecto que de inmediato suavizó la tensión en Ruth. Le indicó que no fuera a recoger a otros campos, sino que permaneciera junto a las jóvenes que trabajaban para él. Aquellas palabras, pronunciadas sin exigir nada a cambio, cayeron sobre Ruth como un bálsamo inesperado. Booz no solo la estaba permitiendo trabajar allí, sino que le estaba garantizando protección en un ambiente donde una mujer sola y extranjera podía ser fácilmente abusada. La sorpresa en el rostro de Ruth se mezcló con una gratitud silenciosa que comenzó a brotar desde lo más profundo de su ser. Booz, percibiendo su desconcierto, continuó hablando con calma. Le explicó que había dado órdenes a los segadores para que nadie la molestara, y que incluso podría beber del agua que los hombres habían sacado para el equipo de cosecha. Ruth sintió que algo dentro de ella se quebraba, no de dolor, sino de alivio. Sabía que tales privilegios no eran comunes, especialmente para alguien de un pueblo enemigo como Moab. Cada palabra de Booz parecía abrir una puerta que Ruth aún no sabía si tenía derecho a cruzar, pero que Dios había dispuesto para ella. Abrumada por la bondad inexplicable, Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo, demostrando respeto y gratitud. Su voz salió temblorosa mientras preguntaba por qué él había mostrado tal favor hacia ella, siendo una extranjera. La humildad en su pregunta revelaba no solo su agradecimiento, sino también las heridas invisibles que cargaba, el estigma de su origen, la sospecha de los demás, la sensación constante de no pertenecer. Booz la miró con atención, reconociendo en ella una nobleza que pocos poseían. Y fue entonces cuando compartió las razones de su benevolencia. Booz explicó que había oído todo sobre lo que Ruth hizo por Noemí, cómo dejó su tierra natal, su familia, su comodidad y sus dioses para unirse a un pueblo extranjero. Cada acto de amor de Ruth hacia Noemí había sido visto y comentado en Belén. Nada de lo que ella hizo pasó desapercibido para la gente, y menos aún para un hombre justo como Booz. Sus palabras fueron como un espejo donde Ruth vio reflejado algo que ella misma no reconocía, la grandeza de su sacrificio. Y por primera vez desde que dejó Moab, sintió que alguien realmente entendía quién era y por qué estaba allí. Entonces Booz pronunció una frase que quedó flotando en el aire con un peso espiritual profundo: «Que el Señor recompense tu obra, y que recibas tu pago cumplido de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth sintió como su corazón se estremecía ante aquellas palabras, pues no solo eran un elogio, sino una oración, una bendición pronunciada sobre su vida. La mención de las alas de Dios la envolvió como una promesa silenciosa de protección, dignidad y futuro. Y aunque Ruth aún no lo sabía, esas palabras estaban profetizando una historia mayor que la suya. Conmovida, Ruth respondió con humildad, asegurando que Booz la había consolado y animado con sus palabras, incluso aunque ella no era como una de sus siervas. Booz la invitó a comer con él y con los segadores, rompiendo barreras culturales y sociales que normalmente habrían impedido tal gesto. En la mesa, Booz le ofreció pan, comida y vinagre para mojar, asegurándose de que comiera hasta saciarse. Este acto, simple en apariencia, representaba un gesto poderoso de inclusión y misericordia. Ruth comió en silencio, comprendiendo que estaba presenciando un favor que iba más allá de lo humano. Después de comer, Ruth volvió al campo para continuar recogiendo espigas. Booz, observándola desde la distancia, dio instrucciones especiales a sus trabajadores, que dejaran caer espigas deliberadamente para que ella pudiera recoger más sin dificultades. Nadie debía reprenderla ni avergonzarla, sino facilitarle el trabajo de forma discreta.
Era un acto de bondad intencional, una protección que Booz ofrecía sin esperar reconocimiento. Ruth no sabía de estas órdenes, pero la abundancia que encontraba en su camino era testimonio de que la gracia ya estaba actuando a su favor. La tarde avanzó, el sol comenzó a descender y Ruth continuó recogiendo espigas con la misma dedicación incansable de la mañana. Su vestido estaba cubierto de polvo, sus manos marcadas por el esfuerzo, pero su corazón estaba lleno de esperanza renovada. Cada espiga era un símbolo de la provisión divina y de la cadena invisible que comenzaba a unir su destino al de Booz. Mientras trabajaba, su mente volvía a las palabras que él había pronunciado y sentía que, quizá por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Al terminar la jornada, Ruth trilló lo que había recogido y obtuvo una cantidad sorprendente de cebada. Aquella abundancia era la prueba irrefutable de que algo extraordinario estaba sucediendo. Tomó el grano con cuidado, pensando la sorpresa que tendría Noemí cuando la viera llegar con tanto. Su corazón latía con emoción y gratitud, no solo por la comida, sino por el hecho de ser tratada con dignidad en un lugar donde no tenía derechos. Sin darse cuenta, las bendiciones de Dios estaban comenzando a rodearla en formas que ella jamás había anticipado. Cuando Ruth llegó a casa, Noemí la vio entrar y quedó asombrada por la cantidad de grano que traía consigo. Sus ojos, antes apagados por la tristeza, se iluminaron con un destello de esperanza. Ruth le contó lo ocurrido en el campo, describiendo con detalle la bondad de aquel hombre que le había ofrecido protección, comida y respeto. Al mencionar su nombre, Noemí se quedó inmóvil. Booz. Ese nombre no era cualquier nombre. Ese hombre no era cualquier hombre. En ese instante, Noemí comprendió que Dios estaba moviendo los hilos de una historia mucho más grande de lo que ella imaginaba. Noemí explicó a Ruth que Booz era un pariente cercano, alguien con la posibilidad legal de redimir bienes familiares y restaurar el linaje perdido. Ese detalle, aparentemente técnico, era en realidad un puente directo hacia la restauración de su futuro. Ruth escuchó con atención, comprendiendo que aquel encuentro en el campo no había sido coincidencia, sino una cita divina. Su corazón se aceleró mientras procesaba las implicaciones de lo que Noemí decía. De pronto, el mundo que creía conocer se expandió ante sus ojos. La noche cayó sobre la casa de Noemí mientras ambas mujeres conversaban sobre los eventos del día. Ruth todavía no podía creer la magnitud de la bondad de Booz. Noemí, por su parte, comenzaba a percibir un rayo de luz en su amarga oscuridad. Había algo en la actitud de Booz que revelaba un carácter noble, alguien que no actuaba movido por conveniencia sino por justicia y misericordia. En el silencio de su corazón, Noemí comenzó a sentir que el Dios que parecía haberla abandonado estaba, en realidad, preparando un camino de redención para ambas. Ruth descansó esa noche como no lo hacía desde mucho antes de dejar Moab. Sus pensamientos se entrelazaban con las palabras de Booz, con su mirada respetuosa, con la sensación de seguridad que sintió por primera vez en tierra extranjera. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior, aunque aún no entendía qué significaba ni hacia dónde la llevaría. Para ella, Booz era un hombre justo que había mostrado compasión. Para Dios, Booz era una pieza clave en un plan que Ruth jamás habría imaginado. Al amanecer, Ruth se levantó lista para regresar a los campos, decidida a trabajar con la misma dedicación del día anterior. Sabía que la provisión que recibió no era motivo para descansar, sino para esforzarse aún más. Mientras caminaba hacia los campos, no pudo evitar preguntarse si volvería a verlo, si Booz estaría allí, si su presencia volvería a envolverla con aquella mezcla de respeto y protección. El viento de la mañana rozó su rostro como si confirmara que ese día también traería sorpresas. En los campos, los trabajadores la saludaron con un respeto distinto al del día anterior. Algunos la miraban con curiosidad, otros con una admiración silenciosa. Ruth, sin entender del todo el cambio, se enfocó nuevamente en su labor. Sabía que su condición no había cambiado, pero la forma en que Dios estaba abriendo puertas era algo que no podía ignorar. Y mientras recogía espigas,
Su corazón se abrió más a la fe que empezaba a formar parte natural de su vida. Booz llegó más tarde ese día, observando la escena desde la distancia antes de acercarse. Había algo en Ruth que lo intrigaba profundamente, más allá de su historia o su origen. Su humildad, su determinación, su valentía silenciosa. No era solo su trabajo lo que llamaba su atención, sino el carácter que demostraba en cada movimiento. Booz sabía que la vida había sido cruel con ella, pero aún así, la joven irradiaba una fortaleza que él no veía a menudo incluso entre su propio pueblo. A medida que Booz la observaba, comenzó a sentir dentro de sí un impulso que no podía ignorar, el deseo de protegerla más allá de lo que la ley exigía, de cuidarla de maneras que ni siquiera él comprendía todavía. No era una decisión impulsiva, sino una convicción que se formaba lentamente en su corazón. Ruth, mientras tanto, seguía ajena a los pensamientos del hombre que Dios había colocado en su camino. Ella solo sabía que estaba recogiendo espigas, sin imaginar que estaba siendo observada con un propósito que trascendía su propio entendimiento. Y mientras el día avanzaba, una corriente invisible comenzaba a unir sus destinos con mayor fuerza. Lo que había empezado como un acto de humildad en un campo de cebada se estaba transformando en el inicio de una relación que cambiaría el futuro de ambas familias y del linaje que, siglos más tarde, traería al Salvador del mundo. En ese campo, entre espigas doradas y miradas silenciosas, se estaba escribiendo una historia que aún estaba lejos de completarse. La tarde cayó sobre Belén con una luz tibia que parecía descansar sobre los campos recién cosechados. Ruth caminaba detrás de las espigadoras sin saber que cada paso que daba estaba inscrito en el diseño divino desde hacía generaciones. El viento movía suavemente las espigas doradas, como si susurrara secretos antiguos acerca de un propósito mayor que ella misma. Aunque era extranjera, algo profundo en su espíritu comenzaba a despertar, una certeza inexplicable de que no estaba en estas tierras por casualidad. Era como si el cielo la hubiese guiado lentamente hacia este capítulo crucial de su vida. Mientras avanzaba, su mirada volvía una y otra vez hacia Booz. No era una mirada romántica, sino llena de respeto y gratitud por la nobleza con la que la trataba. En un tiempo donde las mujeres vulnerables eran fácilmente despreciadas, Booz había decidido honrarla públicamente. Todo eso profundizaba más la humildad de Ruth, quien entendía que su presencia allí solo era posible por la gracia de un Dios que ella había decidido abrazar. Aún así, seguía preguntándose cuál sería su futuro en esta tierra que no era la suya. En el campamento, antes de que la noche terminara de caer, los trabajadores encendieron pequeñas lámparas alrededor del campo. Aquellas luces parecían estrellas terrenales dispersas sobre el suelo de Judá. Ruth se detenía en silencio, contemplando la escena con una mezcla de asombro y serenidad. Para ella, aquella tierra todavía estaba llena de misterio, pero ya no la sentía ajena. Algo en su pecho se afianzaba, la certeza de que Dios la había traído hasta donde podía ser reconstruida desde sus ruinas. Booz la observó desde cierta distancia. Había algo en Ruth que lo dejaba perplejo, una firmeza que no se quebraba, un corazón leal que no buscaba provecho personal. Booz era un hombre justo, pero también prudente. Sabía que Ruth venía de una historia marcada por pérdida y migración, y no quería apresurarse a interpretar el propósito divino sobre ella. Sin embargo, no podía negar que la presencia de Ruth en sus campos lo hacía reflexionar profundamente sobre los caminos misteriosos de Dios. Mientras la luna ascendía en el firmamento, Ruth recogía las últimas espigas que podía reunir antes del descanso nocturno. Sus manos estaban cansadas y cubiertas de polvo, pero en su rostro había una determinación brillante. Cada espiga que guardaba era más que un sustento, representaba la dignidad que la vida le había quitado en Moab. Era una victoria silenciosa, una prueba de que no estaba derrotada pese a todo lo que había perdido. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió esperanza. Cuando terminó su jornada, Ruth se inclinó sobre un saco y respiró profundamente. El aroma de la tierra mezclado con el trigo fresco la envolvía como un abrazo antiguo. Recordó las palabras de Noemí,
la promesa de seguir adelante sin mirar atrás, la renuncia voluntaria a Moab para abrazar la fe del Dios de Israel. Nunca había imaginado que su acto de lealtad la llevaría tan lejos. Cada decisión tomada en obediencia tenía ahora un eco que resonaba en el corazón mismo de Belén. Booz se acercó con paso firme pero respetuoso. No quería sobresaltarla, así que habló con calma, con una voz que transmitía autoridad mezclada con bondad. Le dijo que había observado su dedicación, su modestia y su integridad. Cada palabra suya cargaba un peso especial, porque Booz no hablaba para halagar, sino para reconocer lo que de verdad veía. Ruth bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la humildad de quien no está acostumbrada a ser honrada. Booz le explicó que le permitiría seguir espigando junto a sus siervas para que no se viera en peligro ni sufriera desprecio. Aseguró que él mismo había dado órdenes claras para protegerla de cualquier abuso. Ruth, profundamente conmovida, se inclinó ante él en un gesto de reverencia sincera. No comprendía por qué un hombre tan respetado del pueblo se esforzaba en brindarle tanta consideración a una mujer extranjera. Pero Booz sabía algo que ella aún no entendía: Dios honra a quienes lo honran, sin importar de dónde vienen. La voz de Booz, suave pero firme, siguió explicando que él conocía su historia. Sabía de su valentía al dejar su tierra, de su devoción hacia Noemí y de su decisión radical de abrazar al Dios de Israel. Cada detalle que mencionaba encendía más asombro en el corazón de Ruth. Era como si alguien hubiera estado atento a su vida en silencio, esperando el momento oportuno para reconocer su sacrificio. Ese reconocimiento la estremecía porque demostraba que su obediencia no había sido en vano. En ese instante, Ruth sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era amor ni ilusión, sino la profunda sensación de que Dios la estaba mirando, guiando y moldeando. Era como si el cielo estuviera construyendo un puente silencioso entre su pasado doloroso y un futuro aún desconocido. Los campos iluminados por la luna parecían testigos de ese instante sagrado. Y Booz, sin darse cuenta, se había convertido en un instrumento importante en el plan divino que lentamente se revelaba. Con un gesto amable, Booz le ofreció pan y vinagre para que recuperara fuerzas. Ruth aceptó y comió despacio, con el pecho apretado por una mezcla de gratitud y emoción. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se preocupaba por su bienestar de forma tan auténtica. Booz la trataba con una dignidad que ella creía haber perdido tras quedar viuda y extranjera. Ese sencillo acto de compartir alimento fue para Ruth un destello de restauración interior. La noche envolvía la casa de Noemí con un silencio cargado de expectativa. Ruth se sentó frente a su suegra, observando cómo Noemí parecía debatirse internamente entre hablar o guardar silencio un momento más. Era evidente que algo importante estaba por revelarse. Las lámparas de aceite proyectaban sombras temblorosas en las paredes, como si incluso la luz aguardara la noticia. Ruth, con el corazón acelerado, esperaba la explicación de aquella ley antigua que podría cambiarlo todo. Entonces Noemí, con una mirada profunda, mencionó finalmente el concepto que Ruth nunca había escuchado: el pariente redentor. Ruth frunció el ceño, sin comprender del todo, pero sintiendo que detrás de esas palabras había una verdad de enorme peso espiritual. Noemí le explicaba que, en Israel, existía la figura del Goel, un familiar cercano que tenía el derecho, y a veces el deber, de rescatar la herencia de una familia en peligro. A través de esa designación, Dios protegía a las viudas, a los pobres y a quienes habían perdido todo. La voz de Noemí temblaba levemente mientras continuaba describiendo esta ley divina. Para Ruth, cada frase parecía abrir una puerta hacia un mundo que desconocía, un mundo donde Dios intervenía incluso en asuntos legales para restaurar vidas rotas. Noemí explicó que Booz no solo era un hombre bueno, también era uno de los posibles redentores de la familia de Elimelech. Eso lo colocaba en una posición que ninguna de las dos podía ignorar. Ruth escuchaba con asombro, sin darse cuenta de que su destino comenzaba a encajar pieza por pieza. Noemí pausó por un momento, dejando que la revelación tomara forma en la mente de Ruth.
La idea era abrumadora. Aquel hombre que la había tratado con dignidad podía, por ley, convertirse en el protector de su futuro. Ruth sintió que el aire se espesaba, que cada respiración costaba un poco más. Nunca había imaginado algo así. No buscaba marido, ni riquezas, ni una vida cómoda, solo quería sobrevivir honrando a su suegra y al Dios que había abrazado. Pero este giro de los acontecimientos superaba cualquiera de sus expectativas. Mientras Noemí continuaba hablando, Ruth sentía como las palabras se colocaban dentro de ella como piezas de un rompecabezas sagrado. La ley del pariente redentor no era un simple procedimiento cultural, era un acto de misericordia que reflejaba el corazón mismo de Dios. Para Ruth, que había vivido marginada como extranjera, aquello sonaba casi irreal. Que la redención pudiera tocar su vida era un milagro en sí mismo. Y Booz era ahora más que un protector, era un símbolo de algo mayor. Entonces Noemí dejó caer la frase que había estado conteniendo. Booz tenía la capacidad de asegurar no solo sustento, sino un hogar. Podía preservar su linaje, ofrecerle un lugar entre el pueblo elegido y restaurar el honor perdido. Ruth quedó inmóvil. Le parecía demasiado grande para ella, una mujer marcada por la tragedia y la migración. Y sin embargo, algo dentro de ella vibraba con una promesa divina que no podía ignorar. El cielo parecía inclinarse hacia su historia. Noemí tomó la mano de Ruth, como buscando transmitirle fortaleza. Sus ojos, que antes mostraban dolor y cansancio, brillaban ahora con una esperanza que solo Dios podía despertar. Le dijo que no debían esperar pasivamente a que el destino actuara, había un paso que Ruth debía dar. Un paso audaz, arriesgado, pero profundamente guiado por la fe. Ruth sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, porque entendió que Noemí estaba a punto de pedirle algo extraordinario. La suegra inhaló profundamente antes de explicarle el plan. Debía acercarse a Booz en el lugar donde él pasaba la noche tras aventar la cebada. Un lugar donde los hombres protegían su cosecha para evitar robos durante la noche. Ruth escuchó con atención creciente, intentando imaginar el escenario. No era una visita común ni un simple gesto. Noemí le hablaba de un acto simbólico, delicado, lleno de significado espiritual y cultural. Ruth sabía que cualquier malinterpretación podía arruinarlo todo. La instrucción de Noemí era clara, debía esperar a que Booz terminara de comer y beber, y cuando se acostara a descansar, Ruth debía acercarse con total discreción. Tenía que descubrir sus pies y acostarse allí. Aquel gesto, para una moabita que no conocía todas las costumbres israelitas, podía parecer extraño, incluso impropio. Pero Noemí le explicó que era un acto humilde, una petición silenciosa para que él asumiera el rol de redentor. Ruth debía confiar plenamente. El corazón de Ruth latía con fuerza. Nunca había imaginado realizar un acto tan vulnerable, tan expuesto. Pero Noemí le recordó que esto no era seducción ni manipulación. Era un gesto profundamente respetuoso, un llamado a la responsabilidad que la ley le otorgaba a Booz. Ruth debía hacerlo con dignidad, pureza y obediencia. En ese momento, comprendió que aquello no solo implicaba valentía, sino fe absoluta en el Dios de Israel y en la integridad de Booz. Mientras Noemí detallaba el plan, Ruth sentía que estaba al borde de una decisión que marcaría su destino para siempre. Su vida entera había sido un camino de sacrificio y lealtad, pero aquel paso requería algo más grande, entregar su futuro a Dios sin saber lo que ocurriría al amanecer. Noemí, por su parte, miraba a Ruth como una madre que observa si la joven está lista para dar el salto más importante de su historia. Ruth asintió lentamente, aceptando el desafío. Los trabajadores empezaron a retirarse al finalizar la jornada, dejando el campo en un silencio apacible. Ruth se quedó unos instantes observando cómo las estrellas se desplegaban sobre el cielo de Belén. Parecían tan numerosas como las promesas antiguas de Dios a su pueblo. Y aunque ella no era parte de ese linaje, sentía que, de alguna forma misteriosa, estaba siendo entretejida en una historia mucho más grande que su propia vida.
Era el inicio de algo que ella no podía explicar. Mientras caminaba hacia el lugar donde descansaría, Ruth repasaba cada palabra de Booz en su mente. Su corazón estaba lleno, no de expectativas, sino de una profunda reverencia hacia Dios. Había momentos en los que se preguntaba qué habría pasado si hubiera decidido quedarse en Moab. Pero ahora entendía que su decisión de seguir a Noemí había sido mucho más que un acto de lealtad, había sido un paso hacia un destino preparado por la mano de Dios mismo. Al llegar a la casa donde Noemí la esperaba, Ruth sintió el cansancio acumulado en sus músculos. Pero incluso agotada, se sostenía con una fuerza interior que no venía de ella misma. Estaba aprendiendo a vivir no desde la desesperación, sino desde la fe. Cada jornada en el campo era un recordatorio de que Dios provee, pero también de que Dios dirige cada escena, incluso las que parecen pequeñas o insignificantes. Noemí abrió la puerta con el rostro ansioso y amoroso de quien espera noticias que pueden cambiarlo todo. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Ruth cargando una cantidad de espigas mucho mayor de lo habitual. Ruth le contó lo sucedido, cada detalle, cada palabra de Booz, cada gesto suyo. Y mientras hablaba, Noemí comenzó a percibir algo que Ruth aún no alcanzaba a ver, la mano providencial de Dios moviendo cada pieza del tablero. Los ojos de Noemí se llenaron de una esperanza renovada. Su corazón, antes amargado por la pérdida, ahora despertaba como un campo tras la lluvia. Entendía que Booz no era un hombre común. Su carácter, su generosidad y su conexión familiar lo convertían en una figura clave dentro de su futuro. Pero Noemí no dijo nada todavía, dejó que las palabras de Ruth siguieran fluyendo, mientras analizaba en silencio lo que Dios estaba revelando. Ruth, sin notar la expresión reflexiva de Noemí, continuó describiendo cómo Booz la había protegido y honrado. Cada oración reforzaba lo que Noemí ya intuía. Dios había guiado a Ruth exactamente al campo donde debía estar. Nada había sido casualidad. Noemí sabía que había leyes en Israel que podían cambiar su destino, leyes que Ruth todavía desconocía. Pero antes de revelarlas, quería estar segura de que el corazón de su nuera estaba preparado para lo que vendría. La noche avanzó lentamente mientras ambas mujeres conversaban. Ruth compartía su gratitud, su asombro, su confusión y su fe creciente. Noemí escuchaba cada palabra como quien observa un milagro formarse ante sus ojos. La joven moabita estaba siendo abrazada por la gracia divina, sin siquiera darse cuenta de cuán profundo era aquel abrazo. Todo en la historia de Ruth comenzaba a conectarse. Cuando finalmente el silencio se hizo presente, Noemí miró a Ruth con una mezcla de ternura y determinación. Había llegado el momento de comenzar a hablarle de algo más grande, algo que Ruth no imaginaba. Pero en vez de revelarlo todo de golpe, eligió empezar con una frase suave que llevaría la historia hacia un rumbo inesperado. Ruth la miró fijamente, sin saber que estaba a punto de escuchar palabras que cambiarían su destino. Noemí respiró hondo, como quien sostiene una verdad demasiado grande para guardarla por más tiempo. Con una voz cargada de emoción, comenzó a hablarle de una ley antigua, un derecho de redención, una oportunidad que solo Dios podría haber preparado. Ruth escuchaba, cada vez más intrigada, sin comprender del todo, pero sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás hubiera imaginado. La atmósfera en la habitación se volvió densa, como si todo el cielo se inclinara para escuchar lo que vendría. Noemí continuó hablando, con palabras que marcaban el inicio de una revelación que pondría en movimiento la parte más decisiva de la historia. Y mientras Ruth intentaba procesarlo, su corazón se aceleraba sin saber por qué. La casa quedó en silencio tras aquella conversación, pero la mente de Ruth ardía con pensamientos entrelazados. Recordó su vida en Moab, los días en que la sombra de la viudez la envolvía como un manto pesado. Recordó su decisión de no abandonar a Noemí cuando hubiese sido más fácil empezar de cero en su tierra. Y ahora, después de todo ese camino, Dios la llamaba a un acto que exigía confianza absoluta. Ruth respiró profundamente y decidió que obedecería. A lo largo de la noche, Ruth preparó todo tal como Noemí le había indicado. Se bañó,
Se perfumó ligeramente y se vistió con sus mejores ropas, no para seducir, sino para presentarse con dignidad ante Booz. Cada movimiento suyo tenía un significado espiritual. Era como si se estuviera preparando para un momento sagrado. Sabía que Dios estaba mirando, que este acto no era humano, sino parte de un propósito divino que aún no podía comprender del todo. Cuando salió de la casa, la noche estaba tranquila. La luna iluminaba los senderos con una luz plateada que parecía acompañarla mientras caminaba hacia las eras donde los trabajadores dormían junto a las cosechas. Cada paso resonaba en el suelo como un eco de su determinación creciente. Ruth no era una mujer imprudente, era una mujer de fe. Y esa fe la sostenía ahora mientras se acercaba al lugar donde su destino la esperaba. Desde la distancia, Ruth observó la figura de Booz junto al montón de grano. Él ya había terminado de celebrar la cosecha con sus trabajadores y descansaba profundamente, ajeno a lo que estaba por ocurrir. Ruth se detuvo a observarlo por un instante. No lo veía como un posible esposo, ni como una solución a sus problemas, sino como un hombre justo que Dios había puesto en su camino. Saber eso le brindó una calma inexplicable en medio de la tensión del momento. A medida que avanzaba, Ruth podía escuchar los sonidos nocturnos, grillos, el viento leve moviendo las telas de los sacos, el roce de las hojas secas. Nada parecía interrumpir la solemnidad de aquel instante. Ella sabía que debía moverse con total discreción, sin alertar a nadie, sin precipitarse. Sus pasos eran lentos, casi ceremoniales. Cada uno parecía marcar el ritmo de un acto que cambiaría su historia y la de generaciones enteras. Cuando finalmente llegó junto a Booz, Ruth se arrodilló en silencio, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Aquella era la parte más delicada del plan. Con manos temblorosas, descubrió los pies de Booz, una señal de humildad y de petición de amparo. Luego, sin decir una palabra, se acostó allí, esperando que el destino respondiera a su acto de fe. La noche parecía suspenderse en un suspiro eterno. Los minutos pasaron lentos, tensos, cargados de incertidumbre. Ruth permanecía inmóvil, confiando en que Dios dirigiría cada segundo. Podía sentir la brisa fría tocar su rostro y el aroma del grano fresco impregnando el aire. En ese silencio absoluto, Ruth sintió que su vida entera se concentraba en aquel momento. Era como si el cielo aguardara junto a ella para ver qué ocurriría al despertar Booz. De pronto, en medio de la madrugada, Booz se movió inquieto. Algo lo había despertado, quizás el frío en sus pies, quizás la presencia silenciosa de Ruth. Él se incorporó ligeramente, confundido por la oscuridad y la figura que yacía a sus pies. Ruth contuvo la respiración. El momento decisivo estaba llegando. Booz, desconcertado, preguntó con voz temblorosa quién estaba allí. Aquellas palabras rompieron el silencio como un trueno suave en medio de la noche. Ruth reunió todo su valor. Sabía que su respuesta debía ser clara, humilde y profundamente respetuosa. Se inclinó un poco más hacia él, manteniendo su postura de reverencia, y abrió la boca para pronunciar unas palabras que no solo definirían esa noche, sino que resonarían en la historia sagrada por generaciones. Sus labios empezaron a moverse, lista para pronunciar su petición. Y justo entonces, la madrugada comenzó a teñirse de un ligero destello, como si la primera luz del amanecer se preparara para presenciar lo que estaba por revelarse. En la penumbra suave de la madrugada, Ruth finalmente reunió el valor para responder a Booz. Con una voz serena pero cargada de profundidad, dijo: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor». Aquella frase, sencilla para cualquiera ajeno a la cultura israelita, poseía un significado monumental. Era un pedido humilde, un acto lleno de fe, una declaración que entrelazaba su vida a las promesas de Dios. Booz permaneció inmóvil un instante, absorbiendo el peso de sus palabras. La reacción de Booz no fue de escándalo ni de confusión, como Ruth temía en su interior. En lugar de eso, un destello de compasión recorrió su rostro.
El amanecer comenzó a insinuar su luz sobre las eras, revelando las líneas de un hombre sorprendido, pero no perturbado. Booz entendió inmediatamente que no se trataba de un acto inapropiado, sino de una petición profundamente respetuosa. Ruth no estaba pidiendo amor, estaba pidiendo redención. Ese tipo de petición solo podía ser comprendida por un hombre justo. Booz, con el corazón suavizado, pronunció palabras que Ruth nunca olvidaría. «Bendita seas de Jehová», dijo, su voz cargada de admiración. Reconoció que Ruth había mostrado lealtad al no buscar jóvenes más ricos o apuestos, sino que había actuado conforme a la ley, pensando en su familia y en la restauración de la línea de Elimelech. Booz no veía a Ruth como una extranjera ni como una mujer vulnerable, sino como una hija de Dios cuya fe la había traído hasta ese momento. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu de Ruth. El viento frío de la madrugada los envolvía, pero la calidez del encuentro lo superaba todo. Booz se inclinó un poco para verla mejor, notando la mezcla de miedo, esperanza y humildad que brillaba en sus ojos. Aquella mujer moabita había demostrado un carácter más noble que muchos israelitas. Su petición no era impulsiva, era una expresión de valentía y obediencia. Booz, profundamente conmovido, le aseguró que haría todo lo posible por cumplir su deseo. Pero entonces Booz introdujo un giro inesperado, un detalle que a Ruth le hizo detener el aliento. Con un tono serio, le confesó que había otro pariente aún más cercano, alguien que legalmente tenía prioridad para ejercer el derecho de redención. Las palabras se deslizaron como una sombra sobre el momento. Ruth sintió una punzada en el pecho, una mezcla de temor y desconcierto. Había actuado con fe, pero ahora la historia parecía entrar en un terreno incierto. Booz, sin embargo, no dejó que el miedo la dominara. Le aseguró que él mismo hablaría con ese pariente al amanecer, y que haría todo de la manera correcta, con integridad y conforme a la ley. Le prometió que si aquel hombre rechazaba la responsabilidad, él la asumiría sin dudar. Sus palabras transmitían seguridad, calma y determinación. Ruth sintió sus hombros relajarse, aunque sabía que aún no había garantía de nada. La fe volvía a ponerse a prueba. La luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y dorados, iluminando el rostro de Booz. En ese resplandor matutino, Ruth vio claramente la nobleza del hombre al que había pedido protección. No era un guerrero, ni un rey, ni un líder poderoso, era un hombre justo cuya fuerza provenía de su temor a Dios. Ese tipo de carácter era raro, y ella lo reconocía como un regalo divino. El amanecer parecía sellar ese momento como sagrado. Entonces Booz hizo algo inesperado, le pidió que permaneciera allí hasta que amaneciera completamente, para evitar que alguien malinterpretara su presencia nocturna. No era por vergüenza, sino por honra. Booz quería proteger su reputación en un pueblo que todavía podía mirarla como extranjera. Ruth asentía mientras comprendía que su dignidad era prioridad para aquel hombre. Cada gesto suyo revelaba el corazón protector que ella no había experimentado desde la muerte de su esposo. Cuando la luz fue suficiente para que nadie confundiera su presencia, Booz la invitó a levantarse. Ruth se incorporó lentamente, con el corazón aún latiendo con fuerza. Booz tomó la manta que la cubría y, con un gesto ceremonioso, la llenó con 6 medidas de cebada. Era un obsequio generoso, pero también simbólico, una señal de que él asumiría responsabilidad mientras todo se resolvía. Ruth sostenía aquel peso con gratitud silenciosa, consciente de que cada grano era una promesa velada. Booz le indicó que regresara a casa antes de que salieran todos los trabajadores, protegiendo el secreto de aquella noche sagrada. Ruth asintió y emprendió el camino de regreso, con la cebada en sus brazos y una mezcla de paz e incertidumbre en el corazón. El amanecer avanzaba con firmeza, y con cada paso ella sentía que llevaba consigo no solo alimento, sino una esperanza cuidadosamente sostenida entre sus manos. Era como si Dios mismo hubiera colocado esas semillas allí. Mientras caminaba por los senderos de Belén, el silencio de la mañana temprano la envolvía.
Nadie más transitaba aquel camino, lo que daba al momento un aire de intimidad divina. Ruth meditaba sobre cada palabra de Booz, repitiéndolas en su mente como un canto suave que protegía su alma del temor. Sabía que el destino no estaba en sus manos, pero también sabía que Dios se deleitaba en cuidar a quienes confiaban en Él. Y esa confianza era lo que la sostenía en ese instante. Cuando finalmente llegó a casa, Noemí ya la esperaba con una ansiedad contenida. Sus ojos se abrieron en sorpresa al ver la enorme cantidad de cebada que Ruth traía consigo. Pero su sorpresa no era por el alimento, sino porque sabía exactamente lo que aquel gesto significaba. Ruth inmediatamente narró todo lo que había ocurrido, cada palabra, cada gesto, cada detalle. Noemí escuchaba en silencio, con el corazón latiendo al ritmo de una fe renovada. Las sombras del pasado parecían disiparse mientras el futuro se levantaba con una fuerza inesperada sobre la vida de Ruth. Cada paso que había dado, desde abandonar Moab hasta inclinarse ante Booz en los campos de Belén, ahora comenzaba a entrelazarse en una historia que la trascendía. Los habitantes del pueblo, al ver el amor de Ruth por Noemí, hablaban de ella como una mujer virtuosa, alguien cuya fidelidad era más fuerte que cualquier linaje. Y aunque Ruth no podía imaginarlo, el cielo entero ya escribía su nombre en un capítulo que sería eterno. La boda entre Ruth y Booz se convirtió en un símbolo de restauración para toda la comunidad. Lo que había iniciado como una vida marcada por la pérdida se transformó en un canto de esperanza que recorría las calles de Belén. Noemí, quien alguna vez dijo, «No me llamen Noemí, llámenme Mara», porque la vida la había amargado, ahora sonreía con la luz renacida en sus ojos. Ruth, la extranjera, era ahora parte integral de una familia que la recibía como un milagro inesperado, y cada mirada dirigida hacia ella reflejaba gratitud y bendición. El nacimiento del hijo de Ruth fue celebrado como un regalo del cielo. Las mujeres de Belén acudieron a Noemí y le dijeron que Dios no la había dejado sin un redentor. Ruth sostenía a su pequeño con una mezcla de amor, nerviosismo y asombro, consciente de que aquel niño era más que una nueva vida, era la continuación de una promesa divina que estaba más allá de su comprensión. El llanto del bebé llenó la casa, rompiendo para siempre el silencio que había acompañado a su dolor pasado. Noemí tomó al niño en sus brazos como si el tiempo retrocediera y la vida le hubiese devuelto lo que alguna vez creyó perdido. Su corazón se llenó de un gozo que jamás imaginó volver a sentir. Las mujeres decían que el niño sería para ella un restaurador del alma y un sostén en sus últimos años. Ruth observaba aquella escena con lágrimas discretas, agradecida por cada giro inesperado que la llevó hasta ese momento. El pequeño Obed, sin saberlo, se convertía en el lazo que unía dos historias, la de una moabita y la de una nación entera. El linaje de Booz y Ruth comenzó su marchar en la historia, un linaje que no se quedaría limitado a Belén, sino que se extendería hacia un destino mayor. Obed creció rodeado de amor y tradición, aprendiendo desde pequeño el valor de la lealtad y el sacrificio. Cada vez que preguntaba por su origen, Ruth le hablaba con humildad de su viaje desde Moab y de cómo Dios había tomado su vida rota y la había convertido en un testimonio vivo de gracia. Booz añadía que aquel niño era prueba de que la misericordia podía transformar cualquier historia. Con el paso de los años, Obed se convirtió en padre de Isaí, y de éste nació un niño que cambiaría el rumbo del pueblo de Israel, David. El pastor de las colinas, el poeta de los salmos, el rey que unió las tribus y estableció un reino duradero. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llevaba en su sangre la herencia de una mujer extranjera que eligió la fidelidad por encima de todo. Ruth, sin saberlo, había sembrado en su descendencia la valentía de seguir la voz de Dios aun cuando el camino pareciera incierto. La historia de Ruth se volvió un recordatorio eterno de que Dios no mira el origen, sino el corazón. En una cultura donde las genealogías definían el valor de una persona, Dios eligió a una moabita como parte fundamental del linaje donde, siglos más tarde, nacería Jesús. Cada detalle de su vida fue escrito con ternura divina, revelando que incluso las decisiones más pequeñas pueden abrir puertas hacia los propósitos más grandes. Su legado era más que biológico,
Era espiritual, moral y profundamente humano. El nombre de Ruth quedó registrado en la genealogía del Mesías como una declaración de que el amor y la fidelidad siempre dejan huellas imborrables. Su vida demostró que la fe no es un privilegio heredado, sino una elección valiente que transforma destinos. Jesús, el Salvador del mundo, tendría entre sus antepasados a una mujer que comenzó su historia llorando sobre una tumba, pero la terminó abrazando una promesa eterna. Ruth simbolizaba que la luz siempre puede nacer en medio de la oscuridad. Con el tiempo, su historia no solo se contó como un relato familiar, sino como una lección para generaciones. Rabinos, maestros y profetas mencionaban a Ruth como ejemplo de conversión sincera, de lealtad inquebrantable y de amor que vence cualquier frontera cultural. Cada palabra del libro que lleva su nombre resonaba con la fuerza del propósito divino. Y aunque Ruth nunca imaginó la magnitud de su impacto, su legado hablaba por sí solo. Un corazón rendido a Dios puede cambiar el curso de la historia. A través de Ruth aprendemos que ninguna vida está demasiado lejos para ser redimida y transformada. Su elección de seguir a Noemí, de abrazar al pueblo de Israel y de confiar en el Dios verdadero, se convirtieron en puertas abiertas hacia un destino eterno. La historia de Ruth sigue vibrando en la memoria de quienes buscan respuestas en medio del dolor, recordándonos que incluso los comienzos más difíciles pueden llevar a finales gloriosos cuando Dios está en control. Y así, su nombre permanece, brillando con fuerza en la genealogía del Rey de Reyes, como una invitación a creer que tu historia también puede ser reescrita por la mano de Dios.